Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy los veo muy sonrientes a todos, a pesar de que hace frío. Pero es bonito. Vamos a iniciar con una oración. Les invito a que se pongan de pie. Que Dios sea el que nos guíe, el que hable a nuestras vidas, no meramente yo el que tenga que hablar. Vamos a orar. Amantísimo Dios Todopoderoso, en esta preciosa mañana, Señor, venimos ante tu misma presencia, pidiéndote, Señor, de todo corazón, que hables tú a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea el que se mueva en nosotros, Dios. Úsame, Señor, porque en ti está el querer como el hacer, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Dios, que este mensaje, Señor, sea de edificación para nuestras vidas, que podamos aprender sobre el tema que vamos a tomar. Sabemos que nos cuesta mucho, Señor, en muchas áreas de nuestra vida, al someternos, Señor, porque así es nuestra naturaleza. Pero lo podemos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Dios, me pongo en tus manos y te doy gracias, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Tomen su asiento, por favor. Hemos estado, el mensaje se llama, o lo he titulado, cuando estemos llenos o controlados por el Espíritu Santo. Eso ya lo hemos visto. Es más, muchas veces, gracias a Dios, que tenemos la palabra en nuestras manos y hemos leído y leído. Y Dios, en su gracia y su misericordia, pues ahorita lo estamos estudiando, ahorita lo estamos mirando, ahorita nosotros estamos aprendiendo, si es que así lo deseamos nosotros. Y este versículo, quisiera que me acompañe, por favor, aquí en Efesios 2:21. Efesios, yo creo que ya hasta se lo saben de memoria. Efesios, capítulo 5, versículo 21. Y dice de esta manera: someteos los unos a otros. ¿Qué dice? En el temor de Dios. Entonces, si hay un concepto que se necesita ser considerado cuidadosamente en nuestra generación actual, es el de la sumisión, que todos debemos a las autoridades establecidas por Dios. ¿Saben qué, hermanos? En nuestro mundo se está convirtiendo en un lugar anárquico. Con suma preocupación vemos que cada vez hay menos respeto de parte de los hijos hacia los padres, de parte de los ciudadanos a las autoridades civiles, de parte de los alumnos hacia los maestros. La anarquía crece. Y lo más preocupante, y lo que es más preocupante aún abiertamente en estos días, a veces de una forma sutil, algunos abusan de la autoridad que Dios nos ha concedido, ejerciendo de una forma egoísta, irracional, tiránica, pero eso no elimina la necesidad del deber que tenemos de someternos al patrón que tenemos diseñado por Dios. Muchas veces hemos visto, hemos oído en comerciales o en meeting cómo es que la gente no respeta a las autoridades.
Y si hay una autoridad, es porque ha sido establecido por nuestro Dios. Entonces, nosotros como aquí acabo de decir, lo más preocupante, y aún abiertamente en estos días, a veces de una forma sutil, algunos abusan y abusan demasiado. Que Dios realmente les ha concedido, ejerciendo una forma egoísta y, como ya dijimos, irracional, tiránica, pero eso no elimina la necesidad de tener que someternos al patrón que Dios ha diseñado. Para la sociedad humana, la anarquía no es la respuesta, hermanos. ¿Y cuál es el patrón diseñado por Dios? Ese es el tema que vamos a ver o que vamos a considerar el día de hoy. Y como ya leímos el versículo 21, realmente desde el versículo 21, esto abarca hasta el capítulo 6, 9, que aunque en verdad solo vamos a estar considerando solamente el versículo 21. O sea, aquí en los últimos sermones nos acordamos, o si se acuerdan de esta serie, hemos estado considerando los frutos de la llenura del Espíritu. ¿Sí? Pablo nos dice en esta porción de la carta, en primer lugar, a los creyentes que sean llenos ¿de qué? Del Espíritu. Y ya vimos ese en el último sermón, o sea, de la semana pasada. Los que están llenos del Espíritu adoran a Dios con alabanza edificante y gozosa. Es lo que acabamos de hacer, de cantar, el que está lleno del Espíritu. Entonces, en segundo lugar, Pablo dice que los creyentes llenos del Espíritu son agradecidos. La semana pasada les dije que debemos ser agradecidos. Pero ahora Pablo añada otro resultado. Y es la que encontramos, lo que acabamos de leer aquí en el versículo 21. La sumisión mutua. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, aquí en el versículo 20, Pablo dice que los creyentes llenos del Espíritu son agradecidos, pero ahora Pablo añade otro resultado y es lo que encontramos aquí, vuelvo a repetir en el versículo 21, la sumisión mutua. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Es lo que vamos a estar metidos, nos vamos a estar enfocados, vamos a estar viendo aquí todo lo que nos dice. La sumisión es un fruto de la llenura del Espíritu, pero al tocar este punto, Pablo abre delante de nosotros otra ventana y que nos introducen a la próxima sección de la carta, como les dije en el capítulo 6. Comenzaremos a ver el camino del cristiano en el seno del hogar. Pero realmente yo no me voy a meter en eso ahorita. En esta mañana de hoy no queremos entrar de lleno en eso. En esta amplia e importantísima sección de la carta. No me voy a meter en eso, sino que queremos centrar nuestra atención en las palabras de Pablo aquí en el versículo 21. Solamente ahí me voy a enfocar. Obviamente voy a agarrar unos pedacitos, se puede decir, unas porciones pequeñas para equilibrar el mensaje. Y aquí establece, hermano, escuche bien, Dios establece aquí la base sobre la cual todo lo demás será construido.
ninguna comunidad de individuos puede funcionar adecuadamente sin un claro entendimiento que la sumisión que debemos a todos aquellos que están en autoridad. Acabamos de entonar un canto de la autoridad que Él tiene. Entonces, nosotros debemos someternos. Nosotros a través, hermano, ¿y cómo nos vamos a someter? Ya vimos a través de la llenura del Espíritu. Entonces, mire, lo que vamos a hacer en esta mañana es responder únicamente algunas preguntas claves acerca de este asunto de la sumisión, a la luz de la enseñanza de Pablo. Y en este pasaje y de manera particular, como ya les mencioné, el versículo 21. Primera pregunta. ¿En qué consiste la verdadera sumisión bíblica? ¿En qué consiste eso? Someteos unos a otros. ¿En qué consiste esa sumisión? Muchas personas rechazan de plano este concepto de sumisión porque lo mencionan o se asocian de inmediato con la idea de debilidad o la inferioridad. Piensan que una persona sumisa es una persona débil o tiene un concepto bajo de sí mismo, se siente inferior, por eso deja que los demás lo pisen, deja que los demás lo humillen y lo esclavicen. Pero la verdadera sumisión no tiene nada que ver con la debilidad del carácter. La verdadera sumisión no significa esclavitud, tampoco significa inferioridad. La Biblia enseña que todos los seres humanos son igualmente dignos, porque todos fueron creados a la imagen de nuestro Dios. Y todos son iguales en naturaleza porque todos comparten la misma humanidad. Cuando Dios creó a Adán, comprendió que ella era su contraparte femenina, a diferencia de todos los otros seres vivos que Adán había visto en el huerto del Edén. Eva era tan humana como él. ¿Qué dijo? Esto ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Dice Adán, esta será llamada varona porque fue tomado de varón. Y aquí fue tomada un juego de palabras. En el hebreo está, esta será llamada Isha porque del Ish, del varón, fue tomada. Dios no ha dado al hombre superioridad por encima de la mujer, ni promueve su palabra que la mujer sea denigrada o tratada como una ciudadana de segunda categoría. El machismo no tiene lugar en la enseñanza de la palabra de Dios, es una perversión de la enseñanza bíblica. Sin embargo, aunque el hombre y la mujer son iguales en dignidad, en naturaleza, ambos son distintos en género, iguales, pero diferentes. Dios hizo al hombre y a la mujer con ciertas características físicas y emocionales que nos distingue uno de los otros, de la masculinidad y de la feminidad. La gloria del hombre es ser hombre. ¿Sí? Portaos varonilmente, dice Pablo, ahí a los primera de Corintios 16:13. Y la gloria de la mujer es ser mujer. El hecho de ser iguales en aquello que hemos mencionado ya no elimina estas diferencias.
No puede haber, no puede haber algo que pueda eliminar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha diseñado así. Dios lo ha puesto, Dios lo ha marcado. Por otra parte, Dios ha asignado a hombres, al hombre y a la mujer, ¿en qué? En roles distintos de la sociedad. Y es aquí donde entra un juego de sumisión, o el juego de la sumisión. Esta palabra que Pablo usa en nuestro texto es un término que se usaba mucho en aquellos días, en un término militar, que se lleva la idea de subordinarse, colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente, someterse voluntariamente al liderazgo de otro. Acuérdense, someterse voluntariamente al liderazgo de otro. El concepto de sumisión se presume el reconocimiento de que algunos han sido colocados en una posición de autoridad y que aquellos que están dentro de esa esfera de su liderazgo deben someterse a dicha autoridad. Eso no quiere decir que los que se someten son inferiores o menos inteligentes o menos espirituales. No, eso no. El regimiento militar puede darse el caso de que un soldado raso sea más inteligente, sea más capaz que un sargento. Yo no sé cuántos han estado metidos o se han metido en el ejército y cómo está la autoridad, porque ahí tiene que ir a la línea. No puede hacer lo que quieras ahí, sino que hay mucha disciplina. Pero el sargento posee un rango mayor y el raso debe someterse. En 1 Corintios 11:3 dice así: como Cristo es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer, así también el Padre es la cabeza de Cristo y el Hijo se somete voluntariamente a la autoridad de Dios el Padre, y eso no hace al Hijo menos Dios y menos digno ni menos glorioso. Pues cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, se sometió a la autoridad de sus padres terrenales. Si se acuerdan de Jesús, ve ahí Lucas 2:51, abran sus Biblias por favor, para que no se me duerman. Lucas 2:51 dice, ya lo tengo aquí, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Estaba qué? Sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. En este caso es evidentemente más grande, más inteligente, más glorioso, más sabio. Se sometió a aquellos que son muchísimos menos que él. Pero vemos ahí la sumisión de Jesús. Sumisión no significa inferioridad, sino el reconocimiento de un orden instituido por Dios. Cristo se somete a las autoridades de sus padres. Él decidió hacerlo. La verdadera sumisión es voluntaria. No se trata de alguien que es sometido, más bien de alguien que se somete. No es lo mismo, no es la idea de alguien sometido, conquistado. Es la idea de alguien que se somete como voluntariamente. Decide ceder, colocarse sobre el liderazgo de otra persona. Esta sumisión contiene dos elementos básicos, dos componentes esenciales. ¿Cuáles? Obediencia y orden. Y honra, perdón. Obediencia y honra. Vayamos por un momento en 1 de Pedro 3:1.
Dice ahí que es un pasaje muy conocido de las Escrituras que trata del tema del funcionamiento del hombre y la mujer en el matrimonio. Y vamos a ver qué es lo que dice. Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de quién? De sus esposas. Entonces, es un pasaje, como les dije, ya muy conocido. Se trata del tema del funcionamiento del hombre y la mujer en el matrimonio. Aún en el caso de cuyos maridos son inconversos. Hemos mirado matrimonios, hemos mirado que una persona cristiana o un hombre cristiano se casa con una mujer, un hombre inconversos. Y el resultado llega hacia la destrucción, hacia la separación. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos claramente lo que es el matrimonio y tiene que ser o debe estar bajo la autoridad de nuestro Dios. Ahora Pablo pone el ejemplo de estas mujeres cristianas deben seguir, ¿qué dice en el versículo 5? Porque así también, ¿qué dice? Se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban ¿en quién? En Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Por qué se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos? Como Sara, obedeciéndolo a Abraham y llamándole ¿cómo? ¿Ya se lo saben? Señor. De la cual vosotros venís a ser hijas, así también sin tener ninguna amenaza, hablando de su misión de Sara. Pedro nos dice, ella obedeció a Abraham llamándolo Señor. Ahora, esto es interesante porque hay un solo pasaje en las Escrituras en donde vemos a Sara llamándolo Señor Abraham. Y así que es el único pasaje de las Escrituras. Es evidente que Pedro tiene que hacer referencia a este pasaje para que nosotros entendamos. En Génesis 18:21, abra su Biblia por favor. Génesis 18:21 es un pasaje bien conocido sin duda. Un pasaje que hemos visto muchas veces, que dice así, perdón, Génesis 18:12 es, perdón. ¿Qué dice? Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, sino también mi Señor, ¿cómo? Ahora, mire, noten hermanos, Sara no estaba hablando con Abraham, Sara estaba hablando de sí misma, pero ella tenía una clara perspectiva en su corazón de la autoridad que Dios le había conferido a su marido. El punto que el apóstol Pedro está haciendo aquí no es el de las mujeres deben decirle Señor a su esposo. Hermanos, yo no quiero que ninguno de nosotros o ninguno de ustedes llegue a casa y diga, está claro el asunto. De ahora en adelante nada de mi amor, de papi, nada de eso. No, 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 no. Ese
es un asunto cultural, hermanos. En aquel tiempo se sometía o se mostraba o se manifestaba el respeto de esa manera. El punto que está haciendo aquí el apóstol Pedro en lo que está estableciendo es la actitud interna lo que debe tener una mujer hacia su marido. Él es digno de respeto porque ocupa una posición legítima de autoridad. ¿Sí? ¿Qué es la sumisión, hermanos? Es una actitud interna de respeto a las autoridades establecidas que se manifiesta exactamente a través de la obediencia. Sin honra no es sumisión. Como decíamos anteriormente, hermanos, la sumisión implica el reconocimiento de un orden establecido por Dios y los que han sido colocados en esa línea de autoridad deben ser respetados. Algunas personas están en autoridad, tienen la última palabra, no porque ellos sean superiores en sí mismos, sino que han sido colocados en un rango superior. ¿Sí? A veces nosotros no sabemos, a veces nos topamos con personas, pero la verdad debemos tener mucho cuidado al hablar con ellas, porque muchas veces aquellas personas tienen un rango superior arriba de nosotros. Escuchen esto claramente. No es la superioridad del individuo lo que hace respetable la posición que ocupa. Sin ese respeto en el hogar no funciona. De hecho, nada funciona adecuadamente cuando no se toma en cuenta la línea de autoridad. Nada. O sea que nosotros, si hemos estado mucho tiempo aquí, si mucho tiempo hemos oído la palabra de Dios y todavía no se nos queda esto, pues nos falta mucho que aprender, hermanos. Una guerra no se gana cuando cada soldado se le ocurre una estrategia personal porque piensa que su plan es mejor. No, el soldado debe obedecer porque para eso están las autoridades, para eso son reconocidas y saben que obedecidas. Segunda pregunta, ¿quiénes deben de someterse? Bueno, aquí en Efesios 2:21 dice, el texto nos dice someteos unos a otros. Ahora bien, eso no significa que todos deben someterse mutuamente a la sumisión, es recíproca, recíproca, recíproca. ¿Sí? La esposa a los esposos, los hijos a los padres a los hijos, los siervos a los amos y los amos a los siervos. ¿Saben qué, hermanos? No, eso eliminaría el concepto mismo de la sumisión. Mire, en las escrituras no siempre se usa la expresión unos a otros para señalar algo recíproco. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 6:4. Es el último libro, no se van a perder. Apocalipsis, ¿qué dice ahí? Y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le daba un poder de quitar de la tierra paz y que sé qué. Y se le dio una gran espada. Describiendo aquí una visión apocalíptica, dice este texto, lo que acabamos de leer. ¿Qué está diciendo? El texto obviamente, la idea no es que tú me matas.
a mí y yo te mato a ti. No, si yo te mato, tú no puedes hacer nada conmigo, ¿sí? Pues no. Vea también en 1 Corintios 11:33. ¿Qué dice? A ver, 1 Corintios 11:33. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos los unos a los otros. Pablo dice, nosotros los cristianos debemos esperarnos unos a otros. Obviamente la idea es que yo te espere a ti, ahora espérame a mí, yo tengo que salir para volver de nuevo, y eso no es la idea, eso no es recíproco. El punto es que cada cual debe hacer con el otro lo que corresponde. Y eso realmente es la idea. En este caso, nuestro texto establece claramente que se refiere el apóstol Pablo cuando nos manda a someternos unos a otros. ¿Qué dice el versículo 22? De nuevo aquí en en Efesios 5:22. ¿Las qué? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. ¿Cómo qué? Como al Señor. Bien, dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Someteos. En 6:1 les dije, iba a agarrar un poquito, que dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Versículo 5, siervos, obedecer a vuestros amos, cada cual respete el rango de autoridad bajo la cual se ha colocado. ¿Y saben qué? No solamente en el hogar, que es el foco de atención, dice Pablo, sino en todas las esferas de la vida. Dios ha diseñado la sociedad humana para que funcione adecuadamente siguiendo la línea de autoridad. Por si no sabíamos, hay una línea de autoridad para que nosotros vayamos entendiendo. La nación, los ciudadanos deben someterse a gobernantes. ¿Qué dice ahí en Romanos 13:1? Vean de nuevo, Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades que superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sí? En Tito 3:1, abran su Biblia más adelante. Tito 3. Tito 3:1. ¿Qué dice? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13. ¿Qué nos dice ahí? Por causa del Señor, que dice, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como el superior. Hay realmente, dice, ya sea el rey como el superior. En la iglesia los miembros deben someterse a los pastores. Deben respetar a las autoridades establecidas por Dios.
Primera de Tesalonicenses 5:12, veamos. Primera de Tesalonicenses 5:12. ¿Qué dice? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5:12. Pero ve al 13. Y que les tengáis con mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahí está la honra que se les debe a las autoridades. Veamos de nuevo a Tito 2:15. Tito 2:15. Vea qué dice. ¿Ya lo tienen? Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pablo sabía que la autoridad pastoral no siempre es respetada. Algunos no se sienten bien cuando son sorprendidos o reprendidos. Otros no entienden porque los pastores tomaron tal cual decisión porque ellos están viendo tan solo al aspecto del problema. Pero los pastores están sobre toda la iglesia. Algunos son muy prontos a criticar y todo lo que está en una posición de autoridad tiene que saber, va a recibir críticas y todo eso es inevitable. Los que están al frente, los pastores, los líderes, van a recibir crítica. Por eso nosotros, los que no estamos al frente, los que debemos orar por ellos, hermanos. Por eso también tenemos oración para que pongamos en las manos de Dios a nuestros líderes, a nuestras autoridades. Porque si los dejamos solo, imagínense también, debemos someternos y debemos también orar por ellos. Yo no estoy diciendo como una queja, estoy diciendo como una realidad diabólica, pero real. Hay personas que son muy fáciles para criticar todo lo que hace la autoridad, pero Pablo sabía el efecto dañino que tenían las iglesias. Por eso dice aquí, dile a Tito que no renuncie a la autoridad. ¿Y qué dice esto? Habla, reprende, exhorta con autoridad y a la iglesia manda a no menospreciarle la autoridad de Tito. Como Pablo dice a Timoteo, nadie tome en poco tu juventud. Miren que dice Hebreos 13:17. Vean, Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan. ¿Por quiénes? Por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Obedezcamos a nuestros pastores, sujetaos a ellos. La sumisión no puede ser selectiva. Bueno, en esta área sí me someto, pero en esta área no me someto. Entonces, no es así. Lo que la Escritura habla y plantea es que los creyentes deben someterse a las autoridades que tenga sobre sí. Cualquiera que sea, hermanos. En cualquier esfera deben tratarlas con respeto, obedecerlos mientras funciones dentro de la esfera de autoridad que se les ha asignado a cada uno. ¿Sí? Hermanos, si queremos preparar adecuadamente a nuestros hijos para la vida y hacerles un bien al futuro de nuestra nación, enseñemos a nuestros hijos
a respetar a las autoridades. No he dicho a tu autoridad, no, sino a las autoridades. Respetar toda autoridad. Cuando un padre permite que su hijo respete a un profesor en la escuela, o cuando ese mismo está su padre en su extrema limpieza, omina la autoridad del profesor, porque muchos padres, muchos niños, muchos hijos no respetan a las autoridades. Y si no, dígale ahí mi hermano que Obed, cómo respetan a los maestros en la escuela. No hay respeto, hermanos. Están muy desordenados y todo comienza en la casa. Ahí es donde nosotros debemos enseñarles respeto. Aquí y el lugar que vaya deben respetar. ¿Sí? Porque si el padre deja que todo eso hagan, no se está dando cuenta del daño tan grande que le está haciendo a su corazón de este niño. Ahora, no quiere decir que no escuchemos a nuestros hijos. Claro, obviamente que nosotros necesitamos escucharlo. Cuando traen quejas, esto no quiere decir que estudiemos el caso, no. Por amar a nuestros hijos debemos de escucharle, debemos examinar lo que nos está diciendo, pero no debemos permitir que de ninguna manera el hijo le falte respeto a su profesor. Y aún en la casa, luego no están hablando mal de ellos en la casa, no, ni aún así, sino que debemos de decirles que respeten. El concepto de autoridad debe quedar establecido en la mente de nuestro niño. ¿Por qué? Porque de ahí inicia todo. Si usted tiene hijos, no se le olvide, porque ¿sabe qué? Le va a ir mejor al niño y a usted también. Imagínese si hacen lo que sea. No hay orden, no hay respeto, no hay autoridad. Tercera pregunta, ¿cuál es el móvil de esta sumisión? El versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese temor no es un espanto que sentimos cuando estamos delante de algo terrible que pueda dañarnos, sino más bien ese sentido de reverencia que debemos tener hacia aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a quien algún día tenemos que dar cuenta. Aparte de que nos sometamos, aparte de todo eso, también nosotros somos administradores. ¿Por qué? Porque tenemos que dar cuenta cada uno de nosotros por tu familia, por tu trabajo, por tu dinero, por tu negocio, por tu vida, por tu tiempo, por todo. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y como le dije, no es un espanto, sino es un sentido de reverencia que debemos tener hacia el que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también, ¿saben qué? Solo Él tiene derecho pleno de establecer de cómo funciona el hogar. ¿Cómo funciona el Estado? ¿Cómo funciona la iglesia? Y solo Él
El que resista estos esquemas de autoridad está resistiendo al Dios mismo, a Dios mismo. Entonces, vea qué dice Romanos 13, 1 y 2. Abra su Biblia. Romanos 13, 1 y 2. ¿Qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No es cosa ligera y respetar a las autoridades establecidas por Dios. Dios lo ve como un intento de echar por tierra su propia autoridad divina cuando uno no respeta. Y así como Dios lo ve, ¿quién puede oponérsele a Dios y salir airoso? Nadie. ¿Recuerdan aquel pasaje de Números 16? Coré, Datán, Abirán, cuando estos hombres se opusieron a la autoridad de Moisés y dijeron, ¿quién se cree que es este Moisés? ¿Quién se cree que por ser pastor de Israel tiene derecho a dar órdenes todo tiempo a diestra y a siniestra? Se le opusieron estas dos personas. Dios tomó como una ofrenda personal. ¿Saben qué pasó, hermanos? La tierra se los tragó. Se abrió la tierra. ¿Por qué? Porque estos hombres murmuraron contra la autoridad. Se los tragó vivos. Criticar a una autoridad establecida legítimamente es peligroso. Cuando hablo de criticar, no me refiero a una persona. Evalúa la autoridad lo que está haciendo. No solo tenemos derecho, hermanos. Tenemos cabeza para pensar. Tenemos derecho para evaluar lo que la autoridad está haciendo. Aun si tu presidente está haciendo unas cosas aquí y otras cosas allá, aún así tú debes de respetarlo. Hoy en día nuestros presidentes muchas personas hablan mal, no los quieren, los odian, pero nosotros debemos orar por ellas para que vivamos quieta, piadosamente, dice en su palabra. Respetemos, sean como sean lo peor, Dios nos manda a respetarlos. Dios nos manda que estemos orando por ellos, pero que no seamos así de criticones. Que no nosotros estemos hablando atrás de ellos como que si supiéramos nosotros mucho más que ellos, porque es Dios el que los puso ahí, ¿sí o no? Entonces, sométase, mi hermano. Aprenda lo que Dios nos está diciendo aquí en este pasaje. Entonces, debemos obedecer nuestras autoridades. Hermanos, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos diseñar un plan mejor que el que de nuestro Dios? ¿Qué nos hace pensar eso? Dios es bueno e infinitamente sabio. Nosotros, si Él ha establecido las cosas que funcionan de cierta manera, no va a funcionar mucho mejor si nosotros lo hiciéramos de otra. La mujer que teme a Dios sabe lo mejor que puede hacer es someterse a su marido. Los hijos que temen a Dios saben que lo mejor que tienen es someterse a sus padres. Dios bendecirá y prosperará esa actitud de obediencia. Dios lo bendecirá. Cuarta pregunta, ¿cuál es la fuente de esta sumisión? ¿Cómo podemos nosotros ir
contra nuestro propio orgullo. A ver, hermanos, ¿cómo nosotros podemos ir contra nuestro propio orgullo? ¿Cómo? Nuestro orgullo natural, ir en contra de nuestro egoísmo para someternos unos a otros a la larga, hermanos. Ese es el problema de todo y tenemos con el concepto de sumisión. Nosotros somos orgullosos y egoístas. No queremos someternos a la dirección de otro. No queremos reconocer que otro tiene una autoridad que yo no tengo o que tiene un rango que yo no debo de respetar. Hay algo dentro de nosotros que grita, ¿por qué yo tengo que hacer lo que Él me dice? ¿Por qué tengo que tratar con respeto a tal a cual persona? No soy tan digno como Él. No somos iguales. Yo me pregunto, ¿cómo podremos ir contra esa tendencia natural del corazón humano? Someternos unos a otros. Muchas veces nos da coraje que una persona esté a otro nivel más alto que nosotros. ¿Por qué? Lo han asignado. No es que sea mejor, sino que le dieron ese lugar. Y a eso nosotros debemos someternos. Pablo da la respuesta en el texto por el Espíritu Santo. Recuerda que Pablo está ahí hablando de todos los frutos de la llenura del Espíritu. Y este es el tema, ser llenos del Espíritu, hablando entre nosotros. ¿Cómo? Cantos, himnos, alabando, dando gracias, sometiéndonos. Ese es el fruto de la llenura. Todos debemos someternos, sean cristianos o no. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a respetar a nuestra autoridad, sean creyentes o no. Ellos deben obedecer y honrarnos, pero solo los cristianos pueden someterse con un espíritu recto y con pleno entendimiento de todo lo que la sumisión bíblica implica. Solo los cristianos. El cristiano lleno del Espíritu Santo piensa de este modo. Él dará cuenta a Dios por el ejercicio de su autoridad. Yo daré cuenta por mi obediencia. Si lo que Él me pida no es pecado y está dentro de su jurisdicción, yo haré lo que Él me pide y daré a Dios los resultados. Así piensa el hombre y la mujer lleno del Espíritu Santo. Por eso Pedro, en el pasaje que leímos, que las santas mujeres del pasado respetaban a Dios sometiéndose a sus maridos. Ellas esperaban en su marido. Ellas esperaban en Dios. La falta de sumisión revela, ¿saben qué, hermanos? La falta de fe. Por eso mucha gente no se somete. No es un problema de temperamento, es un problema de piedad. No es que algunas personas nacieron con un temperamento natural inclinado a ser sumisos y otras no. El creyente lleno del Espíritu Santo se somete con gozo. El que está controlado por su temperamento natural no puede someterse así. La sumisión es un claro indicativo de su madurez espiritual. Hermanos, quiero resumirles 2 puntos más, porque el tiempo se me está agotando. Siempre no me someto al tiempo. Este mensaje es para mí y me da, no me da gusto, me da, quisiera más tiempo, hermanos. Pero la verdad es bien importantísimo todo lo que estamos viendo. Pero, quinta pregunta, ¿cuál es el límite de esta sumisión? Pablo establece 2 límites. En primer lugar, el primer límite está en la esfera de autoridad
que Dios ha conferido a cada uno. Ahí está un límite. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos, Efesios 6:5, sus hijos obedecer al Señor, vuestros padres, vuestros siervos, obedecer a vuestros amos terrenales. Solamente tengo una autoridad como esposo de mi mujer, como padre de mis hijos, y ahí está otro límite. Yo no puedo ser autoridad de todas las hermanas o de todos los hijos que hay aquí en la iglesia, no. Yo tengo mi esposa y mis hijos, ahí está mi límite. Entonces debemos ser, por favor, ¿cómo me puedo explicar? Debemos tener oído únicamente. ¿Sí? El otro límite puesta es por Dios. Nadie más puede ponerte sino que sea por Dios. La sexta pregunta, ¿qué se espera de los que están en autoridad? Dos cosas. En primer lugar, que la ejerzan. Se les pide a las esposas que se sometan a la autoridad de su esposo y a los hijos se someten a su autoridad de sus padres. Es lo que Pablo está explicando aquí. Esos esposos y esas esposas que han sido colocadas para aliar no están dando direcciones claras. Muchas veces ni siquiera están ahí. Son esposos ausentes, esposas ausentes, padres ausentes, madres ausentes. Y cuando están en la casa se plantan la TV, que nadie las moleste. Deben de saber que tienen una gran responsabilidad por la cual darán cuenta delante de Dios. Deben ejercer su autoridad. Y eso requiere tiempo, eso requiere que nos sentemos, que nos equipemos continuamente a través de la palabra de Dios para hacer cada vez mejor, para que sea la voluntad de Cristo y no la mía que impere en mi hogar. ¿Qué espera la autoridad que la ejerzan? Debemos ejercerla, hermanos. Para concluir, hermanos, quiero decirles que no hemos entrado en materia, no hemos entrado en el pasaje que hable de la mujer y del hombre. No hemos entrado ahí todavía. Estamos hablando simplemente de la autoridad. Un concepto que se ha radicado en la mente del hombre del siglo XXI. Por eso este país anda como anda. Nadie respeta las leyes. Nadie respeta las autoridades desde la cosa más simple de un supermercado. Dice aquí, salida, y toda la gente está entrando por ahí. Imagínense. ¿Sí o no? Si usted es cristiano, no debe hacer eso, ni permitir que sus hijos lo hagan. Esas pequeñas cosas, usted debe inculcar respeto a la autoridad. Esto es importante, hermanos. ¿Quiere que respete las autoridades terrenales? Dios quiere que respete las autoridades terrenales. Porque el que no puede respetar las autoridades terrenales, ¿saben quién es? Es aquella persona que no respeta a Dios. Así que mis hermanos, quiero que queden con eso. Miren, hermanos, por último, ya les prometo. Para aquellos que están en autoridad, hermanos, Dios nos ha dado una responsabilidad que pesa mucho en nuestra capacidad. Realmente es así, pesa mucho. Y recuerdo cuando me casé, cuando era soltero, el único temor que tenía era del casarme. Era pensar si yo podía guiar a mi esposa o criar a mis hijos. Han pasado 32 años, hermanos. Y quiero decirles, todo este tiempo, puedo decir, no es nada fácil. No es fácil ejercer la autoridad.
Obviamente cuando inicié no conocía yo de Dios, o sea, lo mínimo. No podía yo tener, ni sabía ni a lo que me enfrenté, pero sobrepasa nuestra capacidad. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Tenemos la palabra de Dios y también la gracia y el poder del Espíritu Santo. Así que estas cosas hemos dicho hoy, hermanos. Y si tú has fallado, si tú has visto algo, si has tenido algo, examínate en dónde has fallado y pídele perdón a Dios. Ya no te justifiques a ti mismo. Pídele perdón a Dios y a lo mejor hay personas que hemos fallado. Hay que pedirles perdón. La, la misericordia y el perdón solamente lo puede dar nuestro Señor. Su gracia bendita. Él promete a los suyos toda la determinación de cambiar. Hermano, hermana, tú puedes cambiar. Recuerda que resistir las autoridades es un atentado contra la autoridad de Dios. Resistir a las autoridades establecidas es resistir a la autoridad de Dios. ¿Saben qué? Tu vida será desgraciada y Dios será deshonrado si tú sigues viviendo así. Por eso Pablo, cuando le dice a las ancianas que enseñan a las mujeres más jóvenes a respetar a sus maridos y a sus hijos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tu vida será desgraciada y Dios será deshonrado si no te sometes a las autoridades superiores. Finalmente, amigo o amiga que estás aquí, si es que si no has sabido lo que es la autoridad, pues ahora sí que sométete a la autoridad de Dios. Pero eso no es posible sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Acércate a Él, es el dador de vida, porque Él es el único que puede pagar nuestras deudas en la cruz, es la única vía de acceso al Padre, es el único donde puede encontrar perdón de todos tus pecados. Él es la fuente de todo bien y entonces podrá someterse a la voluntad de Él, de nuestro soberano Dios, y cumplir el propósito del cual fuiste creado, a glorificar a Dios y gozarte con Él por siempre. Solamente esto, recordemos, no os embriaguéis, obedecer al mandato de ser llenos del Espíritu. Cante, seamos agradecidos, siempre. Y por último, someterse los unos a los otros. Y todo esto es solamente a través de la llenura del Espíritu Santo. Inclinen su rostro. Señor, gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Dios, muchas veces pensamos mal de nuestras autoridades, hablamos mal de ellos, no los respetamos. Pero Dios, esto lo podemos hacer solamente en cuanto nosotros seamos llenos del Espíritu. Dios, ayúdanos a meternos más en tu palabra y danos, Señor, este deseos en nuestro corazón, que podamos ser personas mejores, personas que honren a las autoridades puestas por ti, Señor, y que no salgamos vacíos, Dios. Ayúdanos, porque somos débiles todavía, pero queremos, Señor, obedecerte. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu mensaje. Gracias por la vida, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, y te lo suplicamos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.